tenemos que aprender a comportarnos, hermano, como la Biblia dice, que todas nuestras obras, hermano, específicamente está hablando acerca del Señor, de cómo Él iba a venir, siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre, y cómo al venir, dice, Dios le prepara un cuerpo, lo deposita ahí, y entonces en el verso 7 dice que el propósito y la razón. Ahí está. Gracias. Capítulo 11. Verso 28. Dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Amén. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Están, a ver, vamos por 2, 3. Esa sería la número 5, ¿verdad? Muy bien. Pidámosle al Señor que nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, ábrenos tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición en los aires, toda pesadez, Señor, en nuestra mente, toda pesadez, Señor, en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús lo venimos reprendiendo, lo venimos echando fuera, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que en esta hora nos edifiques con los dichos de tu boca, con el poder de tu Espíritu Santo, trayendo para nuestras vidas, Señor, un despertar, Señor, en el nombre de Jesús, un avivar, Señor, de la fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, ten misericordia. Toda obra de las tinieblas la reprendemos y toda oposición en los aires la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón abierto, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hablar de los primogénitos. Bueno, más específicamente, ahí menciona al exterminador de los primogénitos. Y eso es importante porque recuérdese que usted y yo, dice la Biblia que somos primogénitos. Amén, somos primogénitos. Entonces, dice aquí en el verso 28, dice: por la fe celebró la Pascua, hablando acerca de Moisés y del pueblo de Israel, que antes de salir de Egipto, dice, celebraron la Pascua y también el rociamiento de la sangre, y dice para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Es decir, ese destructor que llegó a Egipto y que el propósito era matar a los primogénitos, dése cuenta que no iba a hacer distinción entre si era egipcio o si era hebreo. Él solamente iba a ir buscando donde hubiera un primogénito para llegar ahí y entonces destruir. Lo tremendo de eso es que dice que para que no fueran tocados hubo que derramar sangre, y no solo se derramó sangre, sino también hubo que rociarla. Por eso es que usted ve que la sangre se derramó primero y se puso en la vasija, luego la llevaron hasta la casa y ahí la rociaron, entonces poniéndola sobre los dinteles de la puerta para que el ángel destructor no llegara. Celebraron la Pascua comiendo pan, hierbas amargas, y usted conoce esa parte de la historia. Dice en el capítulo 12 de Éxodo, acompáñenme, Éxodo 13, Éxodo 13. Y verso número 2. Dice: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Entonces esto es importante. Hablando de los primogénitos, dice: todos son del Señor.
Y lo que quiero que veamos en esta tarde es cómo hubo primogénitos, fíjese qué tremendo, que fueron destruidos. Mire, pues vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a ver, si Dios nos permite, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 7 primogénitos. ¿Ya lo tienen? Génesis 4, verso 5 dice: pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú, ¿qué dice? Mire qué interesante, el pecado está a la puerta y te codicia. ¿Y quién debe de dominarlo? Fíjese que ojalá dijera, ¿verdad? Y entonces el Señor lo va a dominar por ti. Ojalá dijera ahí, entonces Dios vendrá y enviará a su ángel para que lo controle por ti. Sino que dice ahí, el pecado está a la puerta, te codicia, pero tú tienes que dominarlo. Eso se llama dominio propio. Ahora entonces mire, porque el primer primogénito, porque vamos a ver 7 primogénitos destruidos. ¿Qué destruyó a Caín? Fíjese que lo primero que vemos ahí dice que hermano tuvo envidia de su hermano Abel por la ofrenda que presentó. Eso más o menos lo vimos en la mañana. Pero mire el verso 7. Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Sabe que el problema que vio el Señor en Caín era la falta de aceptación? Se sentía rechazado. Y fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque a él no le gustaba ser el segundo porque él nació primero. Y ese es el problema, que a la hora de que se presentaron delante del Señor, él no fue el primero, sino que fue el segundo. Para el Señor el primero fue Abel, recibió su ofrenda. Fíjese que él no aceptaba que hubiera otro más importante o que hubiera otro que fuera mejor que él. Y sobre todo que ese otro, ¿verdad?, era menor. Entonces mire qué tremendo, porque a Caín, hermano, lo termina devorando, lo termina destruyendo. Hay una versión que dice el devorador de los primogénitos. ¿Qué lo destruyó, hermano? Que él, hermano, nunca pudo controlar esa falta de aceptación. Una de las cosas que usted y yo tenemos que ver, hermano, porque mire, todos nosotros somos conscientes tal vez de nuestra vida desde los, ¿qué será? ¿6 años? ¿5? Por ahí, algunos dicen que se acuerdan cuando tenían 2 años, yo no les creo. Sí, o sea, yo me recuerdo entonces que el biberón y que no digo yo, ¿será que nos está cuenteando? Yo no me acuerdo, hermano, sinceramente, yo veo hacia atrás y digo, lo más que llego, hermano, tal vez es 5 años, creo yo, y de ahí para atrás, hermano, es una laguna, ¿verdad?, mental completamente. Pero lo tremendo es que nosotros hacia atrás, hermano, hay un punto en donde ya no tenemos conciencia y donde pudimos haber recibido nosotros rechazo. Y lo tremendo es que Caín, hermano, dice, él tenía ese problema, que él se sentía rechazado, y por eso el Señor dice, mira, es que si haces bien no serás aceptado. Entonces fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es el problema de Caín. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Hacemos bien las cosas o hacemos las cosas como nosotros queremos, verdad? Hacemos nosotros, mire, poniéndolo todavía más, un poquito más arriba, hacemos con excelencia, trabajamos con excelencia lo que hacemos, o somos nada más, hermano, así como dicen, ¿verdad? Ahí como salga, ¿verdad? Ahí como vaya saliendo, como caiga. Porque hay algo que se llama, que muchas empresas lo manejan, que es el control de calidad. ¿Para qué sirve el control de calidad? Para que el producto salga bien. Y cuando no hay control de calidad, entonces, hermano, es cuando uno se topa con problemas, ¿verdad? Porque es cuando uno compra cosas que no sirven.
Entonces, mire qué tremendo, porque dentro del control de calidad hay varias, pero tal vez las principales, ¿verdad? Hay uno que se llamaba calidad total, me recuerdo yo. Y esa calidad total era que se controlaba la fabricación desde el principio hasta el final. Desde que llegaban las materias primas, hermanos, se controlaba y se revisaba que la materia prima fuera la óptima, la mejor, y desde ahí va todo el control, hermano. En cada punto de producción había un control, y si en algún punto, hermano, el producto ya venía arruinándose o con mala calidad, de una vez lo sacaban de la línea de producción. Esa era la calidad total. Y fíjese que nosotros tenemos que aprender a tener un control de calidad en nuestra vida, de ir revisando que nosotros no vayamos cayendo, que no vayamos perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer las cosas mal, vamos a tener problemas de rechazo. Mire, Dios nos ama a todos, hermano, amén, porque somos hijos suyos, pero no porque nos ama nos va a recibir o nos va a aceptar una ofrenda mal hecha, un sacrificio mal hecho, un culto, hermano, mal ofrecido, una adoración, hermano, que no es digna de su gloria. Porque eso fue lo que le pasó a Caín. Caín llegó y presentó como él pudo y como a él se le ocurrió, y lo que consiguió, ¿qué fue? Que lo rechazaran. Ahora mire, que nos rechace alguien aquí en la tierra, vaya, dice uno, me rechazó el pastor, me rechazó mi mujer, me rechazó mi hijo, ok, pero que lo rechace a uno el Señor, ahí sí ya se le vino a uno todo encima. ¿Por qué? Porque mire, David decía, ¿verdad? A mí me puede faltar todo, me puede faltar hasta comida y todo, pero que no me falte, Señor, tu espíritu, que no me falte tu presencia. Entonces, por eso es que viene Caín, hermano, y cuando vio que era rechazado, que no lo aceptaba el Señor, mire, no era que Dios no lo amara. ¿Por qué? Porque le habló. Por eso le dicen, mira, Caín, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu semblante se ha demudado? Si aprendes a hacer bien las cosas, yo te voy a recibir. Si haces bien las cosas, yo no te voy a rechazar. Pero así como lo estás haciendo, así no se puede. ¿Por qué? Recuérdese que dice la Biblia, sed santos. Entonces la exigencia que Dios pide es bien sencilla, que las cosas no bajen su nivel de santidad. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces mire, a Caín, hermano, entonces el rechazo terminó destruyéndolo. Usted conoce la historia, el Señor le dice, ahí está el pecado a la puerta, pero hermano, al final viene y le dice, no, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir, y entonces dice, se volvió vagabundo en la tierra. ¿Sabe qué? Me llamó la atención que hay mucha gente que es como Caín, que nunca se establecen en una iglesia, son vagabundos, porque se sienten rechazados. Y hermano, ¿sabe por qué? Porque nunca aprenden a presentarle al Señor un sacrificio agradable. Mira esto, Génesis 27. Fíjese pues, todos los que estamos viendo son primogénitos. Génesis 27. Verso 31. Ahí va a haber viendo un factor común que a mí me llamó la atención. Dice, también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Verso 34. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Ahora mire, ¿qué sucedió entre esos versículos? Que él presenta, hermano, lo que había preparado. Usted conoce la historia. Esaú primero rechaza la primogenitura. Esa no le importaba. A él lo que le importaba era la bendición, que su padre lo bendijera. Y lo tremendo es que dice la Biblia, unos versículos más adelante, fíjese, verso 41. Esaú pues guardó rencor. Entonces mire, uno tenía falta de aceptación. ¿Qué era lo que tenía? Era rencoroso. Guardaba ahí odio, guardaba diferencia con su hermano. Vamos a ponerlo así, el rencor es el deseo
de venganza, de poderse desquitar. Ahora mire entonces, porque ¿cómo fue que Caín fue rechazado y que terminó convirtiéndose en un vagabundo? Presentando una ofrenda. Ahora mire Esaú, en dónde, hermano, viene Esaú y se llena de rencor, y entonces, hermano, también es rechazado. Porque fíjese que cuando él llega con su padre, lo que lleva es algo, un presente para su padre, que es un guisado. Dice, mire que él lo hizo bien. Eso me llamó la atención. El problema de Caín, ¿cuál fue? Que lo hizo mal, ¿verdad? Si haces bien las cosas, vas a ser aceptado. Ahora viene Esaú y miren lo que dice ahí en el verso que leímos, verso 31. También Esaú hizo un buen guisado. Es decir, que el guisado que llevaba para su papá, el presente que llevaba, estaba bien hecho. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando él llegó, otro había llegado antes que él. Y entonces viene el padre y dice, no, ¿sabes qué? Ya comí, muchas gracias. Y entonces, ¿sabe qué me recordé? Cuando los discípulos del Señor dejaron al Señor sentado en aquel pozo, se recuerda, y le fueron a buscar comida. Y entonces cuando ellos regresaron y le dicen, Señor, ya te trajimos de comer, y él dijo, ay, gracias, pero ¿saben qué? Ya comí, tengo un alimento que ustedes no conocen. Ahora mire, volvamos entonces al punto, porque viene Saúl, lleva él su presente, lo pone delante del Padre, le dice al Padre, come, recibe mi ofrenda, mi presente, y luego para que me bendigas. Y hermano, viene entonces el padre y le dice, ¿sabes qué? Yo ya bendije, y al que bendije, bendito será. Y esas palabras, hermano, como que le dolieron allá adentro, y entonces le empieza a decir, Padre, pero mira, bendíceme a mí también, por favor, tienes que tener otra bendición. Y cuando el Padre lo bendice, se enoja, porque no era la bendición que él quería. Entonces, hermano, cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros tenemos que aprender a recibir todas las bendiciones de Él. Amén. Pero ¿por qué no le gustó la bendición a Esaú? ¿Por qué la bendición que le dieron a este primogénito no le gustó? Porque lo hicieron servidor de su hermano. La bendición, mire, la bendición de Esaú, ¿cuál era? Vas a servir, y vas a servir al menor. Cuando el Señor vino, se recuerda, él decía, yo soy el más grande, pero vine, ¿para qué? Para servir a quienes, a los más pequeños, ¿verdad? La bendición que le estaban dando a Esaú era la bendición que el Señor Jesús traía, la bendición del servicio, pero no la quiso. ¿Por qué? Porque lo que él quería era que lo sirvieran a él. Ahora mire entonces, porque se llena de rencor, se llena de odio. Y fíjese que esa palabra rencor me llamó la atención, porque tiene el número 7852. Esto es en hebreo, y esa es Satam, con M. Va a decir, hoy se parece a la otra. Fíjese que cabal, porque usted vea y vea la siguiente palabra, la 53, o sea, esta es la 3852, la 7853 es Satán. Y esa sí significa lo que usted sabe que significa, ¿verdad? Fíjese pues, dice esta primera, Satán, con la 52, dice, es alguien que acecha, que persigue, alguien que aborrece. Por eso es que mire, cuando él se enojó, ¿verdad? Cuando se llenó de rencor, en lo primero que pensó fue en ir a buscar a su hermano para matarlo, en perseguirlo. Y si usted se va a la 7854, también se escribe igual que esta otra. Entonces mire, ¿qué significa esa 53? La 53 dice, mire, pues vamos a poner para no confundirnos. Este es el que aborrece, o el rencoroso, ¿verdad? Este es uno que es adversario, alguien que es adversario, alguien que calumnia.
Y este otro, el último, ese es el mero mero. Ese es el oponente. O, como dice ahí la concordancia, archienemigo de lo bueno. Para ese hermano, y para que nos puso todo eso ahí, lo que quiero que vea es qué cerquita está uno de convertirse en un Satán cuando tiene rencor contra alguien, cuando se llena de rencor contra otra persona. Porque hermano, mire qué cerquita, solo de aborrecer a convertirse uno en un archienemigo de lo bueno. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Esaú, eso fue lo que destruyó a Esaú. Ahora mire entonces, porque para hacerse diablo solo se requiere un empujoncito entonces. Yo renuncio, ¿va? Mire pues Génesis 49. Verso número 4. Este es Rubén, otro primogénito. ¿Ya lo tiene? Dice: incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Ciertamente él subió a mi lecho. Fíjese que está Jacob bendiciendo a sus hijos y empieza entonces con Rubén. Y dentro de la bendición lo que menciona es el error, hermano, o el problema que tenía Rubén. ¿Cuál era el problema de Rubén? De entradita se lo dice, ¿verdad? Incontrolable. O, en otras palabras, sin dominio propio. Y es que mire, ¿quién puede controlar el agua? ¿Ha tratado usted de agarrar el agua entre los dedos? Entonces mire, váyase usted, si usted va a la concordancia y busca esa palabra incontrolable, se la voy a leer aquí. Significa ebullición, como cuando algo está, el agua está hirviendo, como espuma, la espuma que hace cuando llueve, algo que es impetuoso. Y ya por extensión dice alguien que no tiene disciplina, alguien que no tiene freno. Entonces incontrolable es sin disciplina, sin freno. Y entonces pensando un poquito, meditando un poquito en eso, sabe que es bien terrible porque a este lo devoró, a este lo destruyó su falta de dominio propio. Esos que prenden de arriba así, o como dicen ahí en la calle, ¿verdad? Que tienen mecha corta, de los que no piensan las cosas, de los que hermanos solamente actúan impulsivamente, no lo piensan y hasta después de que ya hicieron las cosas, a veces hermanos se ponen a pensar en lo que acaban de hacer. Y hay varias versiones, mire pues se lo voy a leer aquí, porque hay un pasaje en la Biblia donde se utiliza esta palabra. Dice: sus profetas, dice, son livianos, varones, dice, prevaricadores. La palabra de Dios para todos dice: sus profetas son gente extravagante. La versión moderna dice: son disolutos. Y es esta misma palabra, incontrolable. Nada más que según el contexto en el que lo están utilizando, mire las formas en que se traduce: disolutos, irresponsables. Esta otra versión dice: portadores de viento, livianos, gente extravagante. Pero fíjese que si usted se va a ver cada una de esas, eso fue lo que me llamó la atención. ¿Qué es alguien extravagante? ¿Qué se imagina usted que es extravagante? Como exagerado, que se sale de... Mire lo que dice acá. Extravagante, dice, es toda persona, toda palabra, toda acción que se sale fuera del orden establecido. Entonces incontrolables son acciones fuera del orden. La otra, temerarios. ¿Qué es temerario? Que no tiene miedo. Miren lo que dice el diccionario: temerarios, alguien
que comete una acción peligrosa con valor e imprudencia. Entonces, muy valiente, pero muy imprudente. Entonces, son imprudentes. Dice disoluto, es alguien que se entrega fácilmente a todo aquello que es contrario a la moral. Entonces se entrega a lo inmoral. Dice irresponsable, alguien que no mide las consecuencias. No mide los efectos, vamos a poner acá, no mide los efectos de sus acciones, las consecuencias de sus acciones. Portadores de viento, ¿sabe qué es un portador de viento? Alguien que está lleno de nada, ¿verdad? Alguien dijo una vez que mientras más ruido se hace, más vacío se está, ¿verdad? Entonces mire lo que le sucedía entonces a este hombre, a este Rubén. Era alguien, hermano, que no se podía controlar, era alguien que actuaba, hermano, por impulso, por ímpetu, alguien que no medía las consecuencias de sus actos. Eso lo terminó destruyendo. ¿Por qué? Porque le quitaron el primado. Viene el padre y le dice, ¿sabes qué? Tú naciste primero, pero ya no vas a ser el primogénito. Y cuando José lleva a sus hijos, fíjese qué tremendo, la bendición que le tocaba a Rubén, Jacob se la terminó dando a los hijos de José. Por eso es que cuando llegaron los agarra, hermano Jacob, le dice, ¿sabes qué? Tus hijos son míos. Así como Rubén es mío, tus hijos ahora son míos. Y transfiere la bendición que le correspondía a Rubén y se las da a ellos como primogénitos. Ahora mire entonces, Génesis 38, verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor. Entonces el Señor le quitó la vida. Fíjese que este era el primogénito de Judá. ¿Cuál era el problema de él? Dice ahí. Era malvado. Pero fíjese que usted lo ve en el diccionario, hay un diccionario del doctor Chávez. Dice, alguien malo, feo o de mala calidad. Bueno, no es que el Señor lo destruyó por feo, ¿verdad? No, sino que algo que en su apariencia no es agradable. Y mire, me llamó la atención porque dice algo de mala calidad. Y dice ahí, ¿era malvado delante de quién? Es decir, que delante de la gente no le veía defectos. Delante de la gente se veía bien. Era amable, era buena onda, no había, hermano, reproche contra él, parecía que todo estaba bien con él, pero a los ojos del Señor, dice que el Señor lo vio y dijo, no, este es malvado. Tan malvado es que es mejor cortarlo. Y lo cortaron. Ahora sabe que, viendo, hermano, eso dice, fíjese que de esta palabra dice, la mayoría de los casos del término significan algo que es moralmente malo o dañino, y casi siempre dices en relación a los seres humanos. Mire esto, Nehemías capítulo 13, acompáñenme. ¿Cómo se aplica esa palabra? ¿Sabe que entre los que aparecen en la Biblia como malvados están aquellos que no compartían ganancias? A otro que le llaman malvado es a Amán el que quería destruir, hermano, en los días de Esther, que quería destruir al pueblo de Israel. Nehemías 13, ¿ya lo tiene? Verso 16. También habitaban allí en Jerusalén tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá, ¿cuándo? En el día de reposo o en el sábado. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala, ahí aparece esta palabra, es esta que cometéis profanando
el día de reposo. Entonces, mire, usted sabe que el día de reposo ahora ya no es el sábado, tampoco es el domingo, ¿verdad? Sino el día de reposo es todos los días y todo el tiempo. Es el tiempo que nosotros debemos de consagrar y dedicar para el Señor. Pero ¿cuál era el problema que se dio aquí? ¿Por qué razón, hermano, eran malvados o por qué era una acción muy mala? Porque dice que cabal en el día, en el tiempo que ellos dedicaban para el Señor, cabal ahí aparecía, hermano, los vendedores. Dice que ellos, hermano, en el día de reposo, ¿qué era lo que tenían que hacer? En el día de reposo dice que tenían que guardarse, quedarse en sus casas y entonces dedicar ese día para el Señor. Ese era el día sábado. Entonces dice que estos mercaderes no llegaban el lunes, no llegaban el martes, tampoco llegaban el jueves, ni el viernes. ¿Cuándo llegaban a tocar la puerta? El sábado. El sábado, hermano, que ellos amanecían para dedicárselo al Señor y decían, bueno, vamos a hacer las oraciones de hoy, y de repente, hermano, doñita, pescadito fresco. Y hermano, salía la gente. Y ya cuando salía, mire, ¿sabe qué? También traigo aquí unas cadenitas hechas de conchitas de allá de Cancún. No es que soy cristiana. Ah, es cristiana. Bueno, también traigo aquí unos frasquitos con así agüita del río Jordán, arenita de allá del monte de la Calavera. Y traigo aquí un poquito de óxido de uno de los clavos de la cruz. De todo le venden, ¿verdad? Mire que dice que ellos que llevaban toda clase, hermano, de mercancía. Dice, los tirios importaban pescado y toda clase de mercancías, pero los vendían el día de reposo. Entonces mire qué tremendo, porque vinieron, hermano, los hebreos. Y entonces ellos decían, pues ¿qué hacemos? No, pues pobrecito, este viene cargando el pescado, comprémoslo, ¿verdad? Y hermano, se les olvidaba el día de reposo. Entonces sabe que una de las cosas que destruye los primogénitos es cuando ya no tienen claro que hay que dedicarle al Señor tiempo, pero de calidad. Si nosotros venimos al culto, hermano, aquí al culto tenemos que venir al 100. Pero si venimos al culto y esperando, hermano, a ver a qué hora nos entra un mensaje por el teléfono, una llamada, etcétera, ¿sabe qué? Somos así como esos, que sabemos que vamos al culto, pero estamos esperando las mercancías de allá afuera, estamos esperando los pescados, ¿verdad?, pudriéndose de allá afuera. Estamos nosotros pendientes, hermano, del comercio. ¿Sabe qué es lo tremendo? Cuando usted lee ahí, fíjese que dice que este Nehemías, hermano, se enojó, entonces fue a hablar con los mercaderes. Y entonces le dijo, mire, esto que ustedes están haciendo está mal, así que no quiero que vendan más acá. Entonces mire qué era lo que hacían. Dice que venían estos hermanos y se quedaban a dormir afuera de la ciudad. Y entonces, hermano, ¿para qué? Para que la gente saliera, hermano, y entonces ahí hacer comercio con ellos. Entonces dice que salió Nehemías y le dijo, miren, les dijo, se lo voy a parafrasear, ya me hartaron. Y si siguen haciendo esto, a patadas los voy a sacar de aquí. Léalo usted ahí 2, 3 versículos adelante. Porque dice, si ustedes siguen así, voy a usar la fuerza con ustedes. Y hermano, dice que entonces los tirios que hicieron, se fueron. Entonces, hermano, ¿qué distractores son los que muchas veces a nosotros nos quitan el tiempo que es para Dios? ¿Sabe por qué? Porque en algún momento va a venir el Señor y va a decir, me harté. Entonces va a quitar los distractores, pero lo va a hacer a la fuerza. Si el distractor es el trabajo, ¿qué va a pasar? Ah, mucho trabajo y no tienes tiempo para mí. Ahora que no tienes trabajo, tienes todo el tiempo. Ah, el distractor es que tienes muchos compromisos familiares, te voy a quitar la familia. ¿Ya los enterraste a todos? Sí, bueno, ¿y ahora qué? Va a decir, oye hermano, qué feo lo digo. No, hermano, pero es que cuando uno cansa al Señor, olvídese, porque usted y yo somos primogénitos, nosotros no somos como los del mundo. Amén.
Los del mundo, hermano, ellos pueden hacer lo que quieran, comprar pescado, mercancías, hermano, no dedicarle tiempo al Señor. ¿Y sabe qué? Al Señor no le interesa. Pero nosotros que somos primogénitos, viene el Señor y dice, bueno, ustedes no tienen que ser como este primogénito. Ustedes tienen que aprender a dedicarme a mi tiempo, tienen que darme a mí lo que yo me merezco porque yo soy Dios. Por eso hay un pasaje que dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿ya? Si el Señor es Dios, ¿dónde está la honra que se merece? ¿Será que lo honramos nosotros, hermano, como deberíamos? ¿Verdad? Con nuestro culto que le presentamos. Fíjese esto, porque hay un pasaje, ya no apunté la cita, pero se lo voy a leer. Dice, derramó sobre ellos el ardor de su cólera, la ira, el furor y la angustia, como un tropel de malignos espíritus. Mire la versión del 90, dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, de indignación y angustia, y una legión de ángeles destructores. Otra versión dice, ese mismo pasaje, envió sobre ellos el furor de su ira, el enojo, la indignación y la angustia, como una delegación de mensajeros destructores. Y la versión Kadosh dice, envió sobre ellos su ira, su furia, su indignación, la aflicción, con una compañía de malajim, es decir, de mensajeros destructores. ¿Todo por qué? Por ser, hermano, malos. Entonces, mire, uno puede ser bueno a los ojos de aquí. Cuñada, te invito, mira, cumplen años mis sobrinitos, qué sé yo, y vente a las 10 de la mañana el domingo, de Santa Cena. ¿Sabe que es una maldad? Tan siquiera considerar uno el cambiar las cosas espirituales. Porque, hermano, mire, si tuviéramos nosotros 6 cultos a la semana, yo le diría, no, hermano, o sea, pues vaya. Pero ¿cuántos tenemos? ¿Y a cuántos asistimos? ¿Verdad? La mayoría, hermano, 1 o 2. ¿Y cada culto de cuánto? 3 horas. No, el de la tarde de 2, y a veces trato de hacerlo hasta más chiquito porque es un poquito pesado, ¿verdad? Y el de la mañana a veces 3, a veces un poquito menos. Entonces, ¿sabe qué? Tan solo el considerarlo uno es una maldad. Es una maldad. Por eso dice, era malo a los ojos de ¿quién? Porque a los ojos de los hombres 100 puntos. Le pides un favor y te lo hace, aunque le toque ir al culto, ya va listo con la Biblia, le pides el favor, avienta la Biblia y te hace el favor. Qué calidad de hombre vieras. Para él lo más importante es la familia, para él lo más importante es servir a los demás, para él lo más importante, sí. ¿Y las cosas de Dios? Por eso es una maldad tan siquiera el considerar uno cambiar el tiempo de devoción para el Señor por cosas terrenales. Mire, Números capítulo 3. Verso 4. ¿Ya lo tiene? Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. Muy bien, Nadab, hijo de Aarón, y mire qué tremendo, era otra vez un primogénito que es destruido a causa de su ofrenda. ¿Por qué? Porque dice que él fue a ofrecer incienso. Y mire qué terrible, ¿verdad? Porque dice que nada más llegaron, hermano, y entraron ahí, y hermano, perecieron. Ofrecieron fuego extraño. Entonces, mire, Caín presentó su ofrenda y lo rechazaron porque lo hacía mal. Esaú
presentó, hermano, su ofrenda, que, hermano, era competitiva, es decir, que estaba a la misma calidad de la otra. Pero el problema, ¿cuál era? Hermano, que era rencoroso, ¿verdad? Y entonces le rechazan, hermano, su ofrenda porque alguien, hermano, ya había presentado antes que él. Ahora viene Nadab, hermano, y también agarra su incensario, pone el fuego, pone el incienso y se presenta para presentar delante del Señor, y también lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Por el fuego extraño. ¿De dónde trajo el fuego? Ahora mire, ¿qué representa el fuego? Bueno, en la mañana vimos que representaba la prueba, el sexo. Pero aquí, esto nos habla de la unción, esto nos habla del don. Se recuerda cuando Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. Entonces estos son los dones de Dios. Entonces, sabe que nosotros tenemos que tener el cuidado de no utilizar mal los dones que Dios nos da. Amén. Por ejemplo, mire, hay cristianos, músicos, ¿verdad?, que tocan y todo y graban discos con otros cantantes cristianos, pero ya por fuera trabajan, hermano, grabándole a Juan Luis Guerra, grabándole a, qué sé yo, hermano, a Miley Cyrus y etcétera, etcétera. ¿Sabe qué? Es una mala utilización del don, porque se tiene que tener un criterio. Por eso, mire, dice, él llegó, presentó fuego extraño, y el fuego que presentó el Señor lo rechazó. Ahora mire, Levítico capítulo 10. Verso número 9. Esta fue, hermano, la causa principal. Mire, ¿ya lo tiene? Levítico 10:9 dice: no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es un estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, mire, sabe que el problema de ellos fue que no trataron a Dios como santo. Dice que ellos llegaron, hermano, borrachos. Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es a ofrecerle al Señor lo que Él pide y como Él lo pide. Amén. Mire, no es ni siquiera como se nos ocurre a nosotros o como nosotros queremos, no, lo que Dios pide y como Él lo pide. Si así se lo presentamos, hermano, no nos van a rechazar como han rechazado a estos. Sabe que el problema fue que ya embriagado no distinguía entre lo bueno y lo malo, no tenía discernimiento, no pudo ver, hermano, que se estaba equivocando. Acompáñame a Jueces capítulo 8 y verso 20. Jueces 8, verso 20. Este se llamaba Jeter. Dice: y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada. ¿Por qué razón? Tenía miedo, tenía temor. ¿Por qué? Porque todavía era muchacho. Entonces, mire, ¿cuál fue el problema de Jeter? El temor, el miedo. Y una de las cosas, hermano, que sucede cuando uno le da miedo, cuando uno se llena de temor, es que uno se paraliza, que uno ya no actúa. Lo otro es, hermano, la mente se queda en blanco y la persona no reacciona. Mire que es terrible porque, por ejemplo, yo no sé si usted ha visto alguna vez cómo cazan los leones. Pero los leones, hermano, acechan, ¿verdad? Los felinos acechan, se esconden, ahí están esperando. Y cuando ya tienen, hermano, a la víctima cerca, vienen ellos y brincan. Y en el aire dan un rugido. Y entonces la víctima, hermano, la primera reacción es que se paraliza, ¿verdad? Ese segundo, hermano, en el que la víctima se paraliza y que empieza a ver de dónde viene, es letal.
Porque para cuando ya se da cuenta, dice, ay, ese león ya lo tiene encima. Ya ella no puede hacer nada. Y mire qué tremendo, porque viene Jeter, es hijo hermano de Gedeón. Gedeón, aquel hombre de fe. Gedeón, el que con 300 venció a 300,000. Y hermano lo agarra y lo lleva para que aprenda a pelear. Y entonces en la primera oportunidad viene y le dice, mira, saca la espada. Era nuevo. La espadita, hermano, lustrada, nunca la habían utilizado. Y entonces viene y le dice, saca la espada y mata a estos enemigos. Ahí estaban, Seiba y Salmuna creo que era. Y hermano, dice que él se quedó paralizado y no pudo. ¿Sabe qué? Como que no sé, es que los mato, no los mato, me da miedo, tengo temor. Y entonces no pudo hacerlo. Dice el joven, no sacó la espada porque tenía temor. Y hermano, mire, los enemigos ya estaban ahí. Ya no le podían hacer nada. Amén. Entonces el miedo y el temor que tenía no eran los enemigos que tenía que matar. ¿Miedo a qué tenía? ¿Cuál era el temor que tenía Jeter? Mire qué terrible, ¿verdad? Sabe que a veces los enemigos el Señor ya los agarra, nos los pone enfrente, ya solo para sacar la espada y volarles la cabeza. Y no lo hacemos, porque a veces nos da miedo. Y decimos, ay, sí, y si este es así como el dragón aquel que le vuelas uno y le salen dos, ¿verdad? Uno empieza a imaginar un montón de cosas, uno empieza a pensar y dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y si reprendo ese demonio y luego se me vienen otro montón encima, no, mejor me quedo con este así como está. Sabe que a veces el miedo y el temor, hermano, nos empiezan a invalidar, nos empiezan a dejar, hermano, inactivos. Sabe que anula los dones, anula los talentos, anula la vocación. Y hermano, ¿qué representa la espada? ¿Qué fue lo que no pudo sacar? Entonces, ¿sabe qué? Pensando en eso me quedé yo y dije, no pudo sacar la espada. ¿No será que no sabía usar la espada? Y si no sabía usar la espada, ¿qué estaba haciendo en medio del ejército? ¿Verdad? ¿No será, hermano, que tal vez la espada era muy pesada para él, por eso no la pudo sacar? Por eso, miren, una de las cosas, jóvenes, una de las cosas que hay que abundar uno, ¿qué es la espada? La palabra no tuvo, mire, pongámoslo en términos espirituales. Si la espada es la palabra y no la pudo sacar, ¿qué significa eso? Que no tenía remas. Y si no tenía remas, ¿por qué era? Porque no conocía la escritura, no leía. Mire, si uno no lee la Biblia, uno no se va a enterar de todo lo que uno puede hacer, de todos los enemigos que tiene y de todas las armas que tiene y de cómo utilizarlas. El problema, hermano, que él tenía, no pudo sacar la espada, no tenía un versículo bíblico. Mire, a mí me cuesta así que se me grabe, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera, así, los números no muchito. Pero hermano, yo sí sé que está en la Biblia, ¿sí? Entonces yo cuando digo tal y tal cosa, yo sé que está en la Biblia. Y a veces tal vez digo, está ahí en Juan, y tal vez está en Pedro, pero ahí está, ¿sí? Pero hermano no pudo sacar la espada. Mire, ¿sabe dónde se da cuenta uno si saca o no saca la espada? Cuando le llegan los TJ. ¿Ya? Cuando le llegan esos hermanos que mire, le vengo a hablar del reino y que no sé qué, ahí es donde se da cuenta si tiene o no tiene espada. Déjeme, le llamo a mi mamá mejor. No, hombre. Lo peor para un joven es que lo avergüencen así. ¿Sabe por qué? A mí me pasó. Y cabal un domingo en la mañana. Y hermano me agarraron y yo y lo peor, al final me dice, bueno, ahí pasamos a visitarlo otro día cuando haya leído su Biblia, me dijo la desgraciada.
hermano, avergonzado, humillado, zapateado, machucado. ¿Sabe qué? Era un jeter, era un primogénito, pero que no podía sacar espada. Entonces, no podemos ser nosotros primogénitos, hermanos, llenos de miedo y de temor. ¿Por qué? Porque no tenemos siquiera un pasaje de la Biblia que podamos aferrarnos y agarrar y decir: Señor, me aferro a esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué hay tantos jóvenes deprimidos? ¿Por qué hay tantos jóvenes hasta quitándose la vida? ¿Saben por qué? Porque no tienen una espada, no la pueden sacar, no tienen una palabra de vida que ellos digan: ay, el Señor dice, aunque padre y madre te dejaron, yo te voy a recoger. Me aferro a esa palabra, Señor. No tienen. Hermano, en China y en Japón los jóvenes se suicidan. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a la vida, no tienen nada. Y ese jeter, hermano, ¿sabe qué? Era un primogénito, pero temeroso. Mire esto. Este es terrible. Segundo Samuel 13. Ahorita que lo escriba ahí va a decir usted, ya va a ver por qué es terrible. Segundo de Samuel 13. Amnón, el hijo de David. Dice, ¿ya lo tiene? 13:22, perdón. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal. Pues Absalón, ¿qué dice? Odiaba a Amnón. ¿Por qué lo odiaba? Porque había violado a su hermana Tamar. Entonces mire qué terrible, porque váyase ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 32. Dice: Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: no crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón. ¿Por qué? Porque esto había sido determinado por decisión de Absalón. ¿Desde cuándo? Desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Entonces mire, ¿qué fue lo que destruyó a este primogénito? Las bajas pasiones. ¿Por qué las bajas pasiones? Porque mire, cuando usted empieza a leer ahí en el capítulo 13, al principio, que habla acerca de Amnón y de Tamar, fíjese que dice que Amnón vio a Tamar, Tamar le gustó, dice que se enamoró de ella, pero dice que empezó él a sufrir porque le parecía imposible poderle hacer algo. O sea que las intenciones, hermano, de Amnón, de origen, eran malas. Porque no dice, si no dijera la Biblia, porque le parecía a Amnón imposible poder enamorarla, porque le parecía a Amnón imposible poder hacer que su padre les permitiera casarse, etcétera, etcétera. Es más, Tamar le dice: mira, no hagas esto, le dice cuando la trata de violar, le dice: no hagas esto, si le dices a nuestro padre, él te va a decir que sí, que nos casemos, no va a haber problema. Pero lo que él quería, ¿qué era? Lo que él quería era algo fuera de orden. Lo que él quería era ¿qué? Darle rienda suelta a sus bajas pasiones. Por eso mire qué terrible, porque ¿qué fue lo que le trajo eso? Dice que Absalón se enteró, hermano, de lo que le había hecho Amnón a su hermana. Y entonces desde ese día dice que dijo Absalón: Amnón, de que se muere, se muere. Y entonces lo empezó a planear, hermano. Fíjese que Amnón siguió viviendo, siguió desarrollando, según él que todo iba bien. Y hermano, era el sucesor en la línea del trono. Era el que le tocaba después de David. Y David, hermano, estaba con su corazón puesto en eso, que el que se iba a sentar en el trono era Amnón. Entonces viene Absalón, hermano, y dice: bueno, lo planifica, y se fue un poquito más lejos, porque dice que había planificado matar no solo a Amnón, sino también a David. Y dice: miren, los invito y voy a hacer ahí una discada allá en la casa, lléguense todos. Y entonces David le dijo: no, mira, te va a salir muy caro si vamos todos, tragamos mucho. Y entonces le dice: bueno, entonces si no vas tú, que vaya Amnón. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque ya David como que se la solía y le dice: ¿y para qué quieres que vaya Amnón? No, porque quiero convivir con él, somos hermanos, y como él va a ser el rey, yo le voy a besar los pies y también le va. Y lo convenció.
Y entonces viene David y manda a Amnón. Y ya que están en la reunión, dice que les dijo a Absalón, mire, agarró a sus criados y le dijo, solo les voy a hacer un encargo. Cuando ya estemos sentados en la mesa y cuando ya estemos compartiendo, quiero que maten a Amnón, a nadie más. Amnón, quiero que lo maten, que se aseguren que quede así, bien muerto. Pero hermano, mire qué terrible. ¿Por qué se trajo todo eso Amnón? Por sus bajas pasiones. Él no quería, hermano, casarse con Tamar. Él no quería tener, no, lo que quería era violarla desde el principio. Se enamoró de ella, ¿para qué? Para algo ilícito. Por eso, mire, una de las cosas, jóvenes, hay que tener cuidado. Que el espíritu de Amnón no sea lo que de pronto los está guiando, lo que los está empujando. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu de Amnón? Estar juntos, pero para hacer las cosas malas. Estar juntos para salirse del orden. Tener, hermano, ese acercamiento, ¿para qué? Para darle rienda suelta a las bajas pasiones. Por eso la doctrina, hermano, lo que nosotros manejamos acá, ¿qué es? Amistad, compromiso, matrimonio, ¿verdad? Algo fuera de eso solamente es un pretexto para bajas pasiones. Y las bajas pasiones al final, ¿qué hacen? Destruyen primogénitos. Destruyen primogénitos. Por eso, mire, el exterminador de los primogénitos, mire, ya vimos 7 primogénitos, hay otros ahí en la Biblia, pero 7 vimos ahorita, que algunos fueron probados en una ofrenda y fueron rechazados. Como los rechazaron, hermano, ellos no cambiaron su actitud, sino que uno se llenó de rencor. El otro, hermano, se llenó, mire, de odio y todo por la falta de aceptación. Y cada uno de ellos, hermano, en lugar de cambiar su actitud, siguieron caminando en esa dirección. Sabe que con este Jeter, hermano, dije, oh Dios mío, qué terrible. ¿Por qué? Porque su don, su talento, porque el papá, hermano, le veía a él y decía, este va a ser un buen guerrero, por eso lo llevaba con él. Pero a la hora, hermano, de que salieran a relucir sus dones y sus talentos, ninguno salió. Estaba lleno de miedo, estaba lleno de temor. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que procurar, hermano, nosotros con nuestros hijos y con los jóvenes, ustedes agarren sus dones y traten de hacerlos producir. Hermano, y si me equivoco, todos nos equivocamos. Y si me sale mal, a todos nos sale mal al principio. Pero si uno, hermano, mire, hay un dicho por ahí que dice que echando a perder se aprende. Por eso hay papás que tienen 4 y 5 hijos. No, no es cierto, ¿eh? Hasta que salga el perfecto, ¿eh? Entonces, hermano, prueba y error, ahí va uno, hasta que de repente ya le sale bien. Pero si uno nunca hace algo, mire, el apóstol Germán, ¿qué dice él? El único que no se equivoca es el que nunca hace nada. Pero hermano, eso no nos podemos quedar nosotros, ay, voy a manejar y si me equivoco, no, mejor no manejo. Entonces, ¿cuándo va a manejar? Nunca. Voy a ir a trabajar, no, mejor no voy a ir a trabajar, porque y si me equivoco en el trabajo, si se equivoca no pasa de que lo despidan, va a tener que buscar otro, pero en el siguiente lo va a hacer mejor. Hermano, así es como funciona. Pero mire, este tuvo miedo y dijo, no la saco, ¿por qué? Y si le corto más la cabeza, y si le corto la vena que no es, mejor no la saco, que alguien más lo haga. No, el primogénito no puede ser así. Mire, el primogénito tiene que vencer todas estas áreas. Amén y amén. Cierre tus ojos, vamos a orar. Somos nosotros la iglesia de los primogénitos, dice en la carta a los Hebreos. Y tenemos que vivir y tenemos que comportarnos como tales, aprender de aquellos primogénitos que fallaron para no cometer los mismos errores. Ponte de pie y oramos al Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, decimos tu nombre, porque nos has hecho primogénitos a través de la sangre de Cristo. Señor, como primogénitos no queremos nosotros equivocarnos, no queremos nosotros, Señor, cometer los errores que cometieron otros y que seamos rechazados. Y que por ser rechazados
Llenemos nuestro corazón, Señor, de odio, de rencor, de resentimiento. Mira aquellos, Señor, que tal vez por alguna razón se sienten rechazados, aquellos que de pronto, Señor, el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus corazones que no son bien recibidos. En el nombre de Jesús, te rogamos que tú cambies, Señor, esa manera de pensar. Que tú cambies, Señor, ese pensamiento y en su lugar, Señor bendito, rocíes tu sangre preciosa, de tal manera que por ese rociamiento de la sangre, tus primogénitos puedan entender y comprender que todos hemos sido aceptados delante de ti por el sacrificio de Cristo. Hemos sido hechos aceptables delante de ti por el sacrificio de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, por los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, para que todo miedo y todo temor sea desarraigado de sus mentes, de sus corazones, que sus dones y sus talentos, Señor, puedan ser despertados, puedan ser desarrollados, puedan ser explotados, Señor, puedan ser perfeccionados, y que de esa manera ellos puedan desarrollarse, crecer, prosperar, Señor, en este mundo, en esta tierra en la cual nos has puesto, Señor, hasta tu venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que toda baja pasión, Señor, sea desarraigada y destruida en esta hora. Que toda baja pasión, Señor, que se esté desarrollando en esta hora, Señor bendito, sea extirpada de nuestro ser, y que únicamente, Señor, quede en nosotros esa pasión, Señor, por ti, esa pasión por servirte, por buscarte, por ir en pos, Señor, de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, para que nos des, Señor, ese concepto de santidad, Señor, en nuestra vida, de tal manera que nos comportemos delante de tu presencia y te sirvamos de acuerdo a la santidad tuya. Que te tratemos como santo porque eres santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Todo rencor, Señor, todo odio, te rogamos que lo desarraigues de nuestro ser. Toda diferencia, Señor, desarráigala de nuestro corazón, de tal manera que podamos nosotros ser primogénitos, Señor, a la manera de José, podamos ser primogénitos a la manera de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo en esta hora, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, con tus ojos cerrados entonamos un canto al Señor.